como son. Hace unos días el directorio de la empresa petrolera estatal Petroperú ha publicado un comunicado afirmando que están esperando que el gobierno tome una decisión sobre los problemas que esa empresa atraviesa, enfrenta desde el mes de mayo. Y ha explicado las 3 posibilidades que caben ese directorio para sacar a Petroperú de la grave crisis, sobre todo de endeudamiento y financiera en la que se halla. Se ha reunido el directorio con el primer ministro y el ministro de Economía. No tenemos detalles sobre lo que se ha acordado en esa reunión que ha tenido lugar el día de ayer, pero han habido declaraciones del señor primer ministro, Gustavo Adriansen, diciendo que no pueden retener si los miembros del directorio quieren irse, no, él no los puede retener. Ha dicho de una manera que hay que ver cómo se interpreta. Hay que precisar que esos miembros del directorio son todos nombrados por la Junta de Accionistas, por la Asamblea de Accionistas, que son representantes del Estado. Y es el gobierno, en buena cuenta, el responsable del nombramiento de esos directores. Para entender cuál es el trasfondo de este problema y qué soluciones hay, hemos invitado al economista Carlos Paredes, que ha sido presidente de Petroperú, de esto ya hace unos años, después de lo cual publicó un libro sobre justamente las particularidades de lo que él llamaba en ese momento las empresas sin dueño. Y mucho de lo que está pasando ahora fue previsto en ese libro que sin embargo se publicó hace ya varios años. Señor Carlos Paredes, muchas gracias por estar acá. Muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Un gusto estar contigo nuevamente. Explíquenos en primer lugar, por favor, por qué hemos llegado a esta situación con la empresa Petroperú. ¿Cuál es la causa y desde cuándo remonta la situación de fragilidad financiera y de precariedad en la que está? Mira, Petroperú tiene problemas desde hace muchos años. Cuando yo llegué ya estaba sobreendeudada. El patrimonio neto de la empresa que estimé era 0 negativo. Por lo tanto, pedí un aumento de capital para poder traer un socio privado, porque si valgo 0 y el privado me pone $500 millones, ¿cuánto le tengo que dar? Y lo máximo que le podía dar era 49% de propiedad. Entonces, inviabilizaba la situación financiera de la empresa, inviabilizaba la entrada de gestión privada y capital privado, que es indispensable para salir adelante. ¿Desde cuándo vienen los problemas de Petroperú? Yo te diría que desde siempre. Por ser una empresa estatal que ha estado sometida a injerencia política toda la vida. Desde los años 70, los años 80, que los subsidios tan grandes que había a los combustibles llevaron a que el Banco Central se dedicase a imprimir dinero y nos llevaron a la hiperinflación. Esos son los 70 y los 80. La injerencia política siguió más en las siguientes décadas, la viví yo, ¿no? Los gobiernos buscan tranquilizar controlando precios de combustibles. Durante mucho tiempo también hubo injerencia en nombramientos de personal. Entonces hay un problema serio que es una empresa que no se gestiona para generar valor para los peruanos, ¿no? Y como tú has leído el libro, me lo comentaste, creo que el gran problema es que el dueño de la empresa, que somos todos y por lo tanto nadie, estamos representados por 5 miembros en la Junta de Accionistas que no tienen tiempo para Petroperú, ¿no es cierto? Te nombran ahí, te nombran el director y te dicen, encárguese. Y sabe, no lo quiero volver a ver, no me traiga problemas, ¿no? Tengo el problema con el corredor minero, tengo el problema del presupuesto fiscal, tengo 1000 problemas. No, y entonces están ausentes. Y el directorio es nuevo, no conoce la empresa. Los que conocen la empresa son los gerentes, son los dirigentes sindicales, que son los que en la práctica se convierten en el dueño y gestionan la empresa para su propio beneficio. Eso creo yo que es un problema de gobierno corporativo, es el principal problema de Petroperú. Si a esto le añades la ausencia total de valores y corrupción, que es lo que vimos en el gobierno de Castillo, con lo que se sometió a Petroperú, pusieron a la empresa de rodillas, ¿no? Falta de valores, corrupción, incapacidad total. Pusieron a la empresa de rodillas. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Con el nombramiento de una persona que se llamaba Hugo Chávez, me parece, sí. ¿no?
sin parentesco con el expresidente No, Venezuela. no, un homónimo de aquel que destruyó PDVSA, una de las empresas petroleras más importantes de la región. Ahora bien, el presidente del Consejo de Ministros dijo ahora que gobiernos pasados habían utilizado a Petroperú como caja chica. ¿Esto es exacto? Sí, no sé si caja chica fue un vehículo. Porque lo que nos ha dicho usted es que los gobiernos daban dinero para que no quiebre Petroperú. No, pero sí. lo que dice el señor es que Petroperú daba dinero al gobierno. Hay diferentes momentos, pero los gobiernos interferían y decían, baja el precio. Oye, pero voy a perder plata. Baja el precio. Tengo huelga de transportistas. Baja el precio. Bajaban el precio, perdían plata y bueno, y aumentaba la deuda, ¿no? Eso ha pasado muchas veces. Caja chica en el sentido de extraer recursos de ahí, yo no lo he visto. Bueno, Yo no lo he no visto. sería la primera vez que el señor Arancén diga algo que no es exacto. Sí. Pero el problema es que Petroperú nos mintió a los peruanos con la refinería de Talara. Nos dijo que iba a hacer una modernización de una refinería existente, que iba a costar, se lanzó el proyecto con un estudio de Arthur de Little en el 2008, después en 2010, en el segundo gobierno de García, se comisiona un estudio de ingeniería detallada a la firma Técnicas Reunidas, que viene con otro proyecto, para el cual no había un estudio, un análisis costo-beneficio, no había un estudio de factibilidad adecuado. Y sin un estudio de factibilidad adecuado nos metimos al proyecto más grande de la historia de inversión pública del país. ¿No? Nos dijeron que iban a hacer las unidades centrales de la refinería, la iba a hacer Petroperú y las otras las iba a hacer el sector privado. El sector privado no las hizo, ¿no? Y en 2015-16 empezaron a correr para que hiciese todo Petroperú, sobre costos muy grandes. El doble, lo que dice el comunicado del director de Petroperú, que terminó costando el doble. Sí, carísimo, carísimo, ¿no? Mala suerte también, la pandemia, etcétera. Muy mala gestión, falta de planeamiento y ese proyecto, esa refinería, no era rentable. Yo lo dije en 2019, este proyecto ha destruido todo el valor que tenía Petroperú. Yo estimé en su momento que la empresa perdió 1.650 millones de dólares por haber hecho la refinería. Eso equivalía más o menos a 5.000 millones de soles, que era todo el patrimonio contable de la empresa. Es decir, la empresa no valía nada, porque todos, ¿cómo se estima el valor de una empresa? Traigo a valor presente los flujos de caja que me va a dejar la empresa. Entonces, ahora, justamente quienes definen el proyecto ahora sostienen dos cosas, que hay un objetivo que es de salud pública, tener combustibles de mejor calidad, y había que ir a una evolución en ese sentido. Y por otra parte dicen que si no hubiera el tema financiero, hoy estaría dando utilidades la empresa Petroperú, gracias a la refinería, que se calcula en 80 millones de soles al mes. ¿Y esto le parece correcto, esas dos afirmaciones? No, ninguna de las dos. Sí era importante contar con combustibles con menos azufre y para eso se podía importar esos combustibles, como de hecho lo hizo Petroperú durante todos estos años. Entonces, no necesitas construir una refinería para eso. Hay muchos países que son importadores. Pero hay muchos que no tienen petróleo y que tienen refinerías. Incluso sí, es correcto. Para comenzar países europeos, incluso Chile, ¿no? Y otros. Sí, sí. Tienen refinería sin producir ni una gota de petróleo. Sí, Parece razonable a priori, si producimos petróleo, si se espera que haya más, refinarlo tú para que tú ganes lo que claro, si no el problema, Fernando, es que la producción interna de petróleo ha ido reduciéndose a lo largo de los años. No producimos en todo el país el petróleo requerido por esta refinería. 40.000 barriles diarios, más o menos es lo que producimos. La mitad de lo que puede refinar por día la refinería. Así es. Pero el tema, sí se puede tener una refinería, pero la pregunta que ¿es el mejor uso de los recursos públicos? Yo siempre cuento este cuento que voy a compartir contigo. Cuando yo estaba de presidente y iba a Talara, un día me pidieron que vaya con un cheque estos enormes de la Teletón para presentar
la donación que hacía Petroperú a un centro de salud primaria a 3 cuadras de la refinería. Mientras esperaba que llegase el gobernador, que era médico, el gobernador de Piura, circulé por este centro de atención de salud y lo que vi fue un desastre, ¿no? El jardín que en algún momento tuvo la IPC y luego Petroperú, que era un bonito jardín, era una letrina pública. Y la situación de los equipos y las instalaciones eran para llorar. Me junté con el director médico, con las enfermeras, y me contaron que en los primeros 8 meses del año 19 habían muerto 6 mujeres en labor de parto, ¿no? Ellas y sus niños murieron porque no había los equipos médicos, no habían los médicos necesarios para atender un parto complicado. 6 mujeres. A 300 metros de Petroperú, 300 metros la empresa pública más grande de Perú. Sí. Y yo no lo podía creer, esto es como del siglo XIX, ¿no? De lo que estamos hablando. Ni siquiera había una ambulancia para trasladar a las parturientas a un centro de mayor complejidad. A mí eso narrado con tanto dramatismo por las enfermeras me chocó mucho, y ahí me fui a la refinería, ya era de noche, y me sentía entrando a una película de George Lucas, estas de la Guerra de las Galaxias, porque así claro. se parece a eso, y me preguntaba, ¿qué estamos haciendo en el Perú? ¿Cómo podemos destinar miles de millones de dólares a esto cuando no somos capaces de darle salud a las talareñas y a sus hijos, y se mueren? Entonces el problema al final es a qué debemos dedicar los recursos públicos. Yo creo, como peruano, que nosotros necesitamos atender las necesidades básicas de la población. Eso es lo que ha fallado el modelo. De acuerdo. Ahora, en vista de la situación tal como es ahora, y a la luz del comunicado publicado por el directorio, ¿qué es lo que se puede hacer? El directorio plantea entre las posibilidades, no parece tener simpatía por eso, que se declare insolvencia. Y nos vamos a tener que verlas con los que han creído en esa empresa y han prestado dinero, incluso con los proveedores. Y eso puede tener muy malas consecuencias en la imagen de nuestra economía, incluso lo más grave, perder el grado de inversión que tanto nos costó obtener y que nos ha facilitado muchas cosas en la obtención de los créditos que nos han beneficiado en su momento. ¿Qué se puede hacer? 2 cosas. Una, reestructuras, y no reestructura este directorio, contratas una empresa especialista en reestructuración que no hay en el Perú, grande, de afuera, que tome el toro por las astas, que ponga los gerentes principales, que reorganice la empresa, que se quede ahí entre 2 y 3 años, y nos deje una empresa que esté lista para operar, que haya sido saneada financieramente, implica que le tenemos que poner plata. ¿Quién tiene que poner plata? El Estado. Pero dijo el ministro de Economía anteayer, creo, que no hay dinero en el presupuesto para eso. ¿Qué significa? ¿Que puede haber dinero de otros orígenes? El dinero ya lo dimos, son préstamos que hemos otorgado a Petroperú, ¿no? Algunos tienen vencimiento en el 2025 y lo que habrá que hacer es o capitalizarlos, que no van a querer hacerlo, o decirle, oye, ya te extiendo el vencimiento, te bajo las tasas de interés, el resultado financiero es el mismo. O sea, ¿se puede manejar financieramente con recursos de ese tipo? Sí, pero al final lo que estás haciendo es ponerle los recursos del Estado, ya se los pusiste, ¿no es cierto? Yo creo que es un tema ya semántico. Ya el hueco ya se produjo y tenemos que pagarlo, cubrirlo. ¿Va a ser suficiente? No conozco el detalle de las cifras. De repente, probablemente, con las pérdidas que se está teniendo la empresa, no sea suficiente. Eso no le gusta a nadie. Perder plata no nos gusta, ¿no? El bolsillo es el nervio más sensible del cuerpo humano. Sí. La otra opción es me declaro insolvencia, que ya soy insolvente. Petroperú ya es insolvente, ¿no? Y digo, señores, vamos a reestructurar, vamos a los acreedores, incluyendo el Estado peruano, que no es solamente accionista, sino también es acreedor. Vamos a tener que reducir nuestras pretensiones, no vamos a poder cobrar el 100% de nuestras acreencias, y se reestructura o se liquidan los activos. Se vende la refinería,
se vende el oleoducto si alguien no quiere, se venden las plantas de almacenamiento y distribución, se venden los activos improductivos, se venden las participaciones en los lotes petroleros y listo, se liquida la empresa, ¿no? O la venta de esos activos puede ser parte también del programa de reestructuración. Hay varias opciones, pero básicamente la decisión que tiene que evaluar la empresa que sea contratada, creo que es el primer paso, es decidir, señores, es la implicancia de liquidar la empresa. Esto es lo que va a pasar. Este es el costo que vamos a tener que pagar. Esto es lo que van a poder cobrar los acreedores. ¿Va a afectar o no va a afectar el credit rating de Perú, el grado de inversión? Depende de cómo se comunique. Realmente depende de cómo se comunique. El Estado peruano no ha garantizado esa deuda. Pero es el accionista. Está bien. Es el dueño. Y también es acreedor. Sí. También es el acreedor. Y el Estado tendrá que decir, miren, yo también me estoy mojando, todos nos mojamos y la consecuencia de esto es que cierro la empresa, cierro esta fuente de déficit fiscal. Yo estoy cerrando eso. Mi capacidad de honrar mis deudas del Estado peruano, no de Petroperú, del Estado peruano, mejora. ¿Por qué? Porque estoy eliminando un hueco, que es lo que es Petroperú. Depende de cuán bien lo comuniques. Yo no creo, y tenía el temor que tú has mencionado, si me preguntabas, hacía la misma pregunta hace 6 meses, yo decía, ¿qué le va a pasar a los bonos soberanos? ¿No es cierto? Y sería terrible perder el grado de inversión. Entonces yo creo que es un tema de comunicación que tiene que ser evaluado de todas maneras. ¿Pero por qué comunicación? Porque los actores económicos saben las cosas, no necesitan que se les diga mucho. Sí, hay un conocimiento riguroso y técnico y han venido siguiendo este problema que ya dura mucho tiempo, ¿no? Pero yo creo que hay que aclarar que esto mejora la capacidad de pago de los bonos soberanos, ¿no? Esa opción. Si se decidiese por esa opción. Si las autoridades dicen, no, mucho riesgo, entonces tendrán que ir por la vía de la reestructuración y poner más plata. Me parece que en la vía de la reestructuración, que es la que está empujando la actual administración de Petroperú, el actual directorio de Petroperú, debe hacerse con el concurso de gente especializada, ¿no? Porque ya cuántas veces nos han contado que se va a reestructurar, ¿no? Que ahora sí, ya no más. Si algo ha perdido Petroperú, además de dinero, es credibilidad. El año pasado llegaron al 100% de ejecución de la refinería de Talara 3 veces. La presidenta fue a una ceremonia absurda el 29 de diciembre del año pasado, por tercera vez a decirnos que había llegado al 100%. Y en julio de este año seguíamos sin la unidad de... Hubo algún percance técnico, ¿no? Sí. Imprevisto, sí. Pero siempre se producen. Las refinerías tienen problemas, pero pierdes credibilidad, ¿no? Nos dijeron, ya está al 100%. No estaba al 100% cuando lo dijeron. Creo que en el caso de Petroperú ahora necesitamos una gerencia nueva que pueda hacer lo que estime que se tiene que hacer, que nos lo expliquen y tomen acción sin interferencia política. Entiendo que eso es lo que se ha pedido, darle el marco legal para poder hacer eso, ¿no? Ojalá que lo hagan. Y si no, que liquiden, pero que se termine esta historia. Ahora, liquidar es tan fácil como usted parece querer, porque ¿qué va a pasar con el mercado de combustibles en el Perú? Esa pregunta me la repiten Sí, hay inquietud de que es que no va a pasar nada. ¿Por qué va a pasar algo, Fernando? Pero hay una parte Cuando yo era presidente de Petroperú que... hace 5 años, Petroperú abastecía el 50% del mercado nacional. Hoy abastece el 25% del mercado nacional, la mitad. ¿Hay desabastecimiento? No. No, en absoluto, no hay desabastecimiento. Si vuelvo a bajar 25% lo de Petroperú, lo va a ocupar otra empresa del mercado. Hay importaciones, hay empresas enormes como Exxon, que importa y hace negocios, o Valero. Pero ahí se plantea el problema, ¿eso garantizaría la estabilidad de los precios?
o llevaría necesariamente a un alza? Los precios no son estables. Este es un commodity y los precios suben y bajan. La regla es que tiene que seguir, el precio doméstico tiene que seguir el precio internacional. Yo conozco la regla. Sí, pero el Estado usa sus recursos, ¿no? Hay una tasa impositiva que es una parte importante del precio de lo que uno paga. Sí, pero cuando suben y bajan, todas las semanas tú vas al grifo y subió o bajó. Eso obedece a los precios a los cuales estoy importando. Y vamos a seguir importando porque entre la Pampilla y Talara no logramos cubrir toda la demanda nacional. Los 200.000 barriles diarios que es lo que consumimos, ¿no? Sí, entonces el mercado internacional va a seguir marcando el precio y el precio en el mercado internacional, el precio doméstico, ¿no? Va a seguir definiendo el precio doméstico. Y el mercado internacional, los precios varían todo el tiempo, es un precio muy volátil. Entonces no veo la razón. Hay una buena razón que puedes argumentar, que es, oye, hay unas ciudades, hay unos poblados donde no es rentable para la empresa privada ir y abastecer combustible. En la selva. Donde tenemos una refinería particular también, ¿no? Sí, de un poco vetusta, pero en fin. De juguete. Sí. Bueno, tú puedes hacer que las empresas privadas vayan ahí y abastezcan y gocen de un subsidio. Ese subsidio tiene un costo fiscal, evidentemente, pero ese costo fiscal es mucho menor que el costo que nos impone Petroperú. Entonces, hay que atender esas situaciones particulares pequeñas, muy pequeñas en el país, y eso no puede servir de justificación para mantener un hueco negro del tamaño que tenemos en Petroperú. De acuerdo. ¿Confía usted en los miembros del actual directorio? ¿Piensa que, por una parte, la gobernanza ha sido mejorada y quizá ha detenido la injerencia sindical? Usted tuvo que sufrir ese problema, ¿no? Mira, yo he tenido la suerte de conocer a Oliver Stark y a David Tuesta. No he interactuado con los otros miembros del directorio. Ellos dos, con los cuales he conversado en varias oportunidades, creo que son profesionales de primer nivel que están tratando de hacer lo correcto y el directorio se mueve de manera coordinada. Entonces creo que Stark está liderando esto de manera adecuada, ha tomado una actitud firme, clara, muy firme, muy clara, yo diría audaz, necesaria, que va a obligar a definir al gobierno qué hacer. Y esperemos, es lo que ha dicho el primer ministro, esperemos que hayan decisiones claras que den confianza y que den estabilidad a nuestra economía y el gasto público que se ha hecho. Muchas gracias, señor Carlos Paredes, economista, profesor de la Universidad Continental y expresidente de Petroperú. Muy buenas noches y feliz día feriado mañana, día de Santa Rosa de Lima. Gracias, Fernando. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa y retomamos inmediatamente las cosas como son.